Continuamos con Testigo Directo y la segunda parte de este especial sobre el documental FARC-EP, la insurgencia del siglo XXI, un trabajo de propaganda que se ha convertido en una herramienta clave para ese grupo guerrillero. En este segmento les mostraremos otros trabajos de propaganda de las FARC, los cuales curiosamente ellos dan a conocer cuando atraviesan por sus peores momentos. Continuamos con Alex Oyola. En 1964, las autodefensas comunistas lideradas por Jacobo Arenas, fallecidos comandantes de las FARC, fueron objeto de la primera ofensiva de ataque del ejército en Marquetalia, corregimiento de Gaitania, en el sur del Tolima, y en su desplazamiento hacia el río Chiquito, en el Cauca. Ahí sí se ve que era mi origen campesino, que eran solo 60 y pico miembros. Lo increíble es que uno ve esa película y ve lo que son las FARC ahora, ve uno el armamento que tienen ahora, la tecnología, los walkie-talkies, las máquinas, todo. Este sobrevuelo y ataque de aviones y persecución quedó grabado por los documentalistas Bruno Muel y Jean-Pierre Serre, quienes entraron al país argumentando que grabarían a una comunidad indígena. Y se puede pensar que es el primer trabajo de guerra política, de guerra ideológica que desarrollan las FARC, y pienso yo, con una muy buena factura y con unos muy buenos padrinos. La película se conoció obviamente en Europa, y desde ese entonces se puede decir que ese grupo subversivo lleva consigo una cámara y filma lo que le pasa, o mejor, lo que quieren que se vea. Que no somos todo lo que dicen los altos mandos militares, de que nosotros somos, unas veces dicen que somos 10.000, otras veces que somos 5.000. Así ocurrió con la toma a Cerro Tokio, o el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, o videos, a veces rudimentarios, en los que no se tiene en cuenta la ortografía, como ocurre aquí, la palabra pruebas con B corta. Pero quizás uno de los documentales más mencionados y que en su momento también generó malestar en el gobierno, como ocurre hoy día, fue esta película, Guerrillera Girl, que cuenta el ingreso de la joven Isabel, de 21 años, a las filas de las FARC, grabada esta película en la selva colombiana durante 6 meses. Es una producción de mejor calidad que Insurgencia Siglo XXI, libreteada, y vuelve a aparecer por breves instantes Iván Márquez, el productor de la película. Está muy bien realizada, muy bien iluminada, se ve que hay muy buenos planos fijos. Lo que pasa es que ellos presentan a la guerrilla como si fuera, como entrar a la guerrilla fuera como participar en un reality. Guerrillera Girl tuvo los mejores éxitos en Copenhague y Ámsterdam, aunque por esos días las FARC había sido incluida en la lista de terroristas y varios funcionarios de turno arreciaban contra ese video. Hoy comienza el curso de formación básica. Pasaron un par de años y el bichito del cine y el documental picaron nuevamente en el 2009 con FARC-EP Insurgencia Siglo XXI. Film que solo se conoce a comienzos de enero de este año en Colombia, generando ampolla en más de uno. La lectura que dan algunos es que las FARC están debilitadas y buscan afanosamente ayuda internacional. Están en un momento de angustia, porque es que es histórico, Río Chiquito, un momento de angustia. Guerrilla Girl está en un momento de crisis militar y ahorita tienen un problema gravísimo de mando y control. Todos estos videos, queramos o no, circulan libremente en el club de cine, festivales de documentales, universidades y la piratería. Hicimos el ejercicio, llegamos a buscar las películas a uno de los sitios más conocidos en Bogotá. Tardamos 10 minutos y este es el resultado. Es una guerra difícil de combatir contra la propaganda del grupo subversivo de la FARC. Esta es la última película que logramos ubicar en este sitio donde se hace la mayor cantidad de piratería, FARC-EP Insurgencia Siglo XXI. Seguida de esta, Guerrilla Girl, producida por un miembro danés de producción fílmica y dirigida por Iván Márquez. Todas esas películas de las FARC, con traducción en inglés, francés, italiano, y por 2.000 pesos, se convierten en un patrimonio fílmico de la contraparte, pero que tendrían un mayor valor si en un futuro cercano esta guerra militar, política y visual termina.
Bueno, indudablemente, los documentales son un arma interesante y hasta efectiva, tanto que en una carta a la Asociación de Víctimas de la Guerrilla, la Unión Europea reconoció el carácter terrorista de las FARC, pero aclaró que no puede oponerse a la exhibición del documental en el antiguo continente porque es una clara violación a la libertad de expresión. Seguimos con Alex Oyola. Es la expresión más burda del cinismo de las FARC. No producimos narcocultivos. Recordemos, ese fue el momento de histeria en el gobierno colombiano, una vez se conocieron los apartes de la película FARC-EP Insurgencia Siglo XXI. Ahora quieren pasar de campesinos, trabajadores. Ellos ni siquiera cultivan la coca. Lo que hacen es explotar a los campesinos, poniendo a los campesinos a sembrar coca. Incendian buses con niños y señoras adentro. Ordenan abortos forzosos a más de 300 guerrilleras, las cuales 100 mueren por malas prácticas. Entonces, que vengan con este cuentico de que ahora son unos modestos y sencillos campesinos que simplemente llevan las armas para protegerse, eso es un cuento que no se lo cree nadie. Han pasado los días y el documental FARC-EP Insurgencia Siglo XXI sigue rodando por todo el mundo. Ya fue exhibida en Ecuador, México. Un sociólogo colombiano la publicitó en Uruguay, también en La Habana y Dinamarca. Y próximamente la rodarán en el festival más grande de documentales, IFA, en Ámsterdam. Allí se reunirán 250 documentalistas. Si el ataque se presenta por Escuchar que el lavado de cerebro en jóvenes y organizaciones internacionales continúa hace crecer la indignación en más de uno. Es el caso del exministro de Defensa Juan Manuel Santos. En la medida en que algunas organizaciones quieran ensalzar a las FARC, eso va en contra de los intereses del gobierno y del Estado colombiano y hay que defenderse con más contundencia. Mayor repudio no pueden generar, por ejemplo, a quienes han sido víctimas de las FARC, aquellos que han vivido el secuestro en carne propia y que no creen en el papel actoral de cultivadores de dicha película. Se dedicaron, como todos sabemos, al narcotráfico y ello conllevó a que sus comandantes, en su inmensa mayoría, sean hoy los traquetos de moda. Por más llamadas, por más cartas a los gobiernos de otras naciones, parece que nadie ha podido ni podrá detener el rodaje de la película FARC-EP Insurgencia Siglo XXI. Jaime Restrepo es el presidente de la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla en Colombia. Este personaje ha enviado unas misivas al cuerpo diplomático con el fin de evitar que se siga rodando la película FARC-EP Insurgencia del Siglo XXI. Le transmitimos la pregunta directamente a él. Doctor Restrepo, ¿cuál es la respuesta que ha obtenido de las embajadas? Muchas gracias. Le cuento que la respuesta ha sido nula. Incluso hace poco llegó respuesta de la Embajada de Suecia y nos dan fe de que la libertad de expresión y la libertad de prensa en ese país limita cualquier acción que puedan realizar para la promulgación de este video. Esto es una parte de la carta de la Embajada de Suecia. El gobierno de Suecia no apoya a las FARC, organización considerada como terroristas por todos los países miembros de la Unión Europea. Aquí se cierne una controversia. Jaime Zuluaga participó en representación de la sociedad civil en los diálogos de paz con el M-19 y también con el EPL. Para él, lo mejor es que el gobierno ni se vuelva a pronunciar sobre esta propaganda política de las FARC. Entrar en una polémica con un documental de esos, porque le hace propaganda al grupo guerrillero que lo produce, es una tontería simplemente. Algo que no comparte quien logró asestar los más duros golpes a las FARC. Pues hay que tener una política más proactiva. Yo diría que la Cancillería colombiana ha sido muy parca en eso. Se nota su deseo porque autoridades como la Interpol logren capturar a simpatizantes de las FARC, como ya ocurrió hace un tiempo. En Suecia, simpatizantes de las FARC estaban vendiendo camisetas como si fueran camisetas para una causa noble, por eso los pusieron en los estados judiciales, y ese es el tipo de acciones que también tiene que hacer la Cancillería y las entidades internacionales. Augusto Bernal ha sido jurado del Festival de Cine en Cartagena. Para él, la pelea contra las FARC no está en atentar contra la libertad de expresión. Así seamos FARC, ELN, Quintilame, autodefensas, etcétera, etcétera, hace parte de una memoria histórica del país y como tal creo que merece respeto como documento.
De allí la fuerte respuesta del Festival DOCA en Buenos Aires, Argentina, frente a los pronunciamientos del gobierno colombiano. En su carta expresa: además de ser una inadmisible intromisión extranjera sobre la libertad de expresión en Argentina, el ministro de Defensa apela a un argumento falaz. Pero no más falaz que el de la guerrilla, como hoy opinan muchos colombianos víctimas de ese grupo insurgente, escudado y defendido por supuestos pensamientos bolivarianos.